Buenas, qué maravillosa oportunidad encontrarnos en esta mañana para juntos adorar al Señor y continuar en esa reflexión que hemos venido sosteniendo en la carta de Santiago, con esa preciosa invitación que nos hace Santiago cuando nos invita a salir y colocar nuestra fe allá afuera. O sea, que nuestra fe debe vivirse allá afuera. No es algo solamente para oírlo o profesarlo, es algo para vivirlo, y por eso hemos llamado a esta serie Hacedores de la Palabra y no solo oidores. Qué tremendo desafío nos hace el Señor, y en esa reflexión, en ese seguimiento que hemos venido haciéndole a Santiago, cómo nos va ayudando en nuestra meditación, en esa contemplación del Señor, en cómo vivirlo, cómo poder experimentar ese caminar con el Señor a la luz de la palabra, que sea la palabra del Señor esa lumbrera a nuestros pies, como lo dice el Salmo. Que ese sea pues el propósito de este tiempo. Recuerde que todos muy bienvenidos, preparar su café, una maravillosa oportunidad para que al calor de un buen café y con la palabra del Señor abierta enfrente, hoy estemos meditando en lo que el Señor tiene para decirnos. Recuerda regalarnos un saludito allí por el WhatsApp, qué importante, por el WhatsApp, no, por el chat allí de YouTube, para que estemos en contacto. Escríbanos un saludito, una palabra para que nos reconozcamos y sea hasta una oportunidad para saludarnos. Si usted está viendo el devocional o está participando del devocional luego de su transmisión, le invito para que en la caja de comentarios deje su comentario y comparta este devocional con alguien a quien usted considera le puede ayudar, le puede servir. Esa es una manera de nosotros compartir la palabra del Señor. Y hoy nos acercamos al capítulo 5 de Santiago. Ya vamos aproximándonos al final de esta carta. Hacedores, no solo oidores. Hacedores de la palabra, no solo oidores. Debemos escucharla, obvio, para poder entender qué es lo que hay que hacer, porque somos hacedores de la palabra. Y para ser hacedores de esa palabra debemos escucharla. Así que hoy nos acercamos al capítulo 5 pensando en esto de entrega las llaves. ¿Cuándo viene eso a la mente? Y cuando observamos esto de pronto en ese llamado que se nos hace en la publicidad, a veces en la televisión, se nos llama a esa idea de entregar, a ese reconocimiento de mi incapacidad de poder conducir. Entonces, ¿por qué? Pues obvio, fruto de que la persona está alicorada, ha consumido licor y no está en capacidad de conducir. Hoy el Señor nos llama a entregar nuestra vida, pero no necesariamente porque estemos consumiendo licor, sino porque hay una cierta incapacidad en nosotros de dirigir nuestra vida. Hay una cierta incapacidad en nosotros de dirigir nuestra vida. Nuestra vida que está permeada por tantas situaciones, y entre ellas aquello que el Señor nos va a decir en su palabra, y es ese rechazo a la voluntad del Señor, esa resistencia que tenemos con la voluntad de Dios. Y creo que es por eso que el Señor hoy nos llama a entregar las llaves. Entregar las llaves, es decir, entregar a alguien para que conduzca, tome el control, la dirección. Y oremos al Señor pensando en esto de entrega las llaves. Señor, gracias por el llamado que nos haces hoy, la oportunidad de acercarnos a tu palabra y este espacio, Señor, devocional en el que hemos venido meditando en Santiago. Qué riqueza ese llamado, Señor, a salir de nuestras cuatro paredes y poder llevar la fe allí, a la calle, al barrio, a la plaza, a la empresa, a la universidad, al grupo de amigos, al grupo familiar, Señor. Gracias, Dios. Estamos pues en tus manos, e ilumínanos hoy y enséñanos cuándo es que cada uno de nosotros debe entregar la llave. ¿Cuándo es que debe entregar las llaves? ¿Cuándo? Por favor. Estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ese es el llamado del Señor entonces a entregar las llaves. Constantemente nos hace ese llamado. Entrega las llaves, es decir, entrega la dirección de tu vida.
que sea otro el que conduzca, el que dirija, el que oriente, ¿sí? Entrega las llaves. Y esto responde al reconocimiento de mi incapacidad, de nuestra incapacidad de poder conducirnos. Creo que esa ha sido experiencia en muchos episodios de la vida, incapacidad en resolución de conflictos, tenemos incapacidad a veces en manejar ciertas tensiones al interior de las relaciones de pareja, con la educación y crianza de nuestros hijos, en el ejercicio de nuestra profesión, en el ejercicio y en esa comunicación y entorno social, esas relaciones sociales, cómo se nos hace a veces de complicado y no sabemos cómo hacerlo. No tenemos la capacidad y es ahí cuando hoy se nos llama a entregar las llaves, porque reconocemos la incapacidad que tenemos de dirigir, de orientar nuestra vida. Y ese es el llamado de Santiago, que creo nos lo viene haciendo desde el pasaje anterior. Nos viene haciendo ese llamado. Ya nos daremos cuenta por qué hablo de que nos lo viene haciendo desde el pasaje anterior. Hoy nos acercamos a los 6 primeros versículos del capítulo 5. Y esos 6 primeros versículos dice, solamente leer el 1 para iniciar. Oigan ahora. Eso nos suena familiar porque en el capítulo 4, versículo 13 también nos decía, oigan ahora. Y les decía que en su momento, cuando pasábamos allí por el 4:13, que ese es como un llamado de atención, pilas. Ricos, lloren, aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Oigan ahora. Ese es el llamado de Santiago. Y es que esto de oigan ahora es como un llamado insistente. Es un llamado de atención. Eso suena, si lo pusiéramos como en nuestras palabras, diríamos, oiga, escuche pues bien lo que le estoy diciendo. Escuche bien. Como cuando alguien quiere asegurarse de que efectivamente le estamos prestando atención. Escuche bien. Nuestra madre seguramente en muchas oportunidades nos dijo, escuche bien lo que le estoy diciendo, Sergio. Oigan esto, preste atención. Nos dice el jefe, nos dice las personas que constantemente nos están dando alguna dirección. Preste atención, preste atención. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Insisto, no es la primera vez que la expresión aparece. En el 4:13 aparece también. Y ahora, en esto que está diciendo, desde el 4:13 y el 5:1, se está dirigiendo a personas que están viviendo como si Dios no existiera. Están viviendo como si Dios no existiera. Como si todo estuviera bajo su control. Recuerda el 4:13. Oigan ustedes, oigan ahora, ustedes qué dicen. Y hablábamos algo como de presunción, muy presumidos. Creían tener el control sobre todo. Y ese es el tono con el cual nos estamos acercando a ese texto. Hoy, en el 5:1, iluminados por ese 4:13, que es el mismo tono, es la misma expresión. Y se nos dice, oiga, ustedes en realidad están viviendo como si Dios no existiera, como si Dios no tuviera parte en esta vida. Esa es la manera en cómo están viviendo. Y Él les va a decir que en el 5:1, que le está hablando a los ricos, les dice, ustedes acumulan para fines egoístas. O sea, ustedes no tienen ningún reparo en qué es el pensamiento de Dios en medio de la riqueza, del poder amasar algún bien. Y se comportan. Y en el desarrollo de los 6 versículos dice, y se comportan injustamente para con su prójimo. Esto nos lleva a pensar en el primer gran mandamiento, recordémoslo, primer gran mandamiento, porque hay un momento en que se acercan al Señor Jesús y le preguntan, espero encontrarlo, sí, y le hacen una pregunta y el Señor habla del primer mandamiento.
Cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir y reconociendo que Jesús le había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es más importante que todos? Respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí estamos hablando, cuidado, no podemos vivir como si Dios no existiera. De eso viene hablándonos desde el 4:13. No podemos vivir de esa manera, ni de fundas. No se nos ocurra, vamos a sacar a Dios del horizonte, del cuadro. Bueno, eso es muy pretencioso. En realidad no podemos sacarlo. Nosotros disimulamos que lo sacamos. Hacemos como si lo hubiéramos sacado. Tratamos de vivir como si ya lo hubiéramos sacado, pero no lo logramos. Y él dice, y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces mire la manera en cómo lo recoge y lo que estamos afirmando acá a la luz de lo que dicen estos 6 versículos. Acumulan para fines egoístas, fruto de que viven como si Dios no existiera, y se comportan injustamente para con el prójimo. Aquí tenemos que ser claros: los únicos que se comportan injustamente o existe la posibilidad, porque no podemos decir que todos, porque a propósito es posible que lleguemos a pensar que el Señor tiene una tensión con los ricos, y no es así. Porque observamos, por ejemplo, que Abraham era una persona adinerada, Job era una persona que gozaba de muy buenos recursos económicos, José de Arimatea gozaba de buenos recursos económicos. Dentro de las mujeres que seguían a Jesús habían mujeres ricas. Entonces el problema no es el dinero. Eso hay que dejarlo claro. Ese no es el problema. El problema es lo que se hace con el dinero. Y él lo está diciendo: ustedes lo hacen para fines egoístas y se comportan injustamente para con el prójimo. Por eso el llamado de atención en el versículo 1. Esto lo puede ampliar usted en los siguientes 5 versículos, del 2 al 6. Allí lo puede ampliar. ¿Y cuál es la razón por la que el Señor les dice: oiga, tengan mucho cuidado? Tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Oigan, presten atención. Escuche bien lo que le estoy diciendo. No mire por otro lado. Usted sí me está escuchando. Preste pues atención. Y Él les va a decir: es que la vida es pasajera. Recuerda el llamado de atención de hace 8 días. El llamado de atención de hace 8 días es que ellos estaban tratando de planificar la vida, sacando a Dios de la ecuación. Es decir, organizaban sus días pretendiendo que ellos tenían el control sobre el tiempo, sobre la vida, y se les olvidaba que es que el dador de la vida y el sustentador de la misma es Dios. O sea, yo no soy el dueño de la vida. Hoy estoy acá, pero yo no sé en realidad si mañana, es más, si el resto de la mañana, tarde o noche llegará. Y no es que esté deseando que no llegue, ojalá llegue, y confiamos en el Señor que va a llegar. Pero ¿en manos de quién está eso? Eso está en manos del Señor. Si nos va a regalar un año más de vida, si vamos a disfrutar todo este año 2025, si llega el 2026, eso es algo que está en las manos del Señor. Y acá el Señor en el versículo 4, versículo 14, estamos en el 5, ¿no? Pero estoy asociándolo con el 4:14, que es también ese llamado de atención. Les dice el Señor: sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Hablándoles de lo incierto que es, de lo pasajera que es la vida. Tanto la vida como las riquezas son pasajeras. Hoy están y mañana no. A cada momento no escuchamos en esas noticias de farándula que se nos dice y se nos cuenta tal persona que era adinerada y mire, hoy es un habitante de la calle. Tal persona que gozaba de cierto prestigio y hoy vive haciendo tal, y su trabajo es un trabajo muy sencillo, pero ya no gana la cantidad de dinero que ganaba anteriormente en esa posición económica de la que gozaba. Entonces, ¿cómo es de pasajera la vida? ¿Cómo son de pasajeras las riquezas? Hoy están y mañana no. El 5:2 va a hablar de eso, de lo pasajeras que son las riquezas. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas por la polilla, hablando de lo pasajeras que son las riquezas. Lo pasajeras que son. Hoy están y mañana no las tenemos. ¿Cuántas catástrofes
han dejado. Mire esto que ocurrió en Estados Unidos por estos días. Tantas personas, seguramente alguno pensará, no, todo está asegurado. Sí, seguramente habrán casas que están asegurados, es posible que hayan algunos vehículos que estaban asegurados, pero ¿qué de los que no estaban asegurados? ¿Qué de esas pequeñas cosas que nosotros valoramos? Quizá esa prenda de vestir que nos gustaba tanto o esa obra de arte que teníamos y que se consumió en el fuego. Es algo tan pasajero. Hoy tenemos y mañana no tenemos. Es lo pasajero de la vida. Esta expresión, generalmente cuando voy en el carro coloco las noticias. Alguna de las emisoras de noticias, no tengo una preferencia por alguna, la que me encuentre. Y me gusta escuchar de varias fuentes porque hay diferentes posiciones, pero los periodistas todos tienen sus posturas políticas. Entonces le ayuda a uno a enriquecerse como escuchar varias noticias. Pero me ha llamado la atención de algo que me he encontrado y he escuchado en varias oportunidades y es que decimos, llamémoslo como poema, en la fila. Y dice así: cada minuto alguien deja este mundo. Todos estamos en la fila, sin saberlo. Nunca sabremos cuántas personas están delante de nosotros y quiénes detrás. No podemos movernos al fondo de la fila. No podemos salirnos de la fila. No podemos evitar la fila. Así que mientras esperamos en la fila, haz que tus momentos cuenten. ¿Y de qué manera es que Santiago nos dice que hacemos que los momentos cuenten? Cuando entregamos las llaves a quien debemos entregarlas. A Dios. Entrega las llaves. Porque todos estamos en la fila. Es que esto es muy pasajero. Hoy es y mañana no. El versículo 5 del capítulo 5 en la Dios habla hoy dice de la siguiente manera: aquí en la tierra se han dado ustedes una vida de lujo y placeres, engordando como ganado. Y ya se llega el día de la matanza. Fuerte esa expresión, ¿no? Me parece que el texto es muy fuerte. Pero creo que lo fuerte nos ayuda como a confrontarnos. Y es a darnos cuenta que efectivamente estamos en la fila. No podemos adelantarnos en la fila, no nos podemos salir de la fila, no podemos evitar la fila. Todos estamos en la fila y todos vamos a llegar al final de la fila. Es una expresión fuerte, pero real. Todos estamos en la fila. En palabras de Santiago dice: y ya llega el día de la matanza. Y esa expresión, pues, nosotros pensamos que la vida es este momentico y nos perdemos de poder glorificar a Dios y bendecir a nuestro prójimo. Y ese es el llamado que nos está haciendo Santiago en esta carta. Es el llamado. Y algo que Santiago va a dejarnos claro es que Dios está al tanto. Es decir, no es que a Dios no nos lo hemos pasado por alto, ¿sí? No lo hemos pasado por alto. A Santiago no le preocupan las riquezas en sí. La preocupación no es la riqueza, es que el dinero es algo neutral. El dinero es algo neutral. El dinero no tiene un carácter. No. Lo que el dinero genera en mí, eso es diferente. Pero el dinero es algo que no tiene emociones. No los tiene. Santiago le preocupa el uso que le damos al dinero. El uso que se le da al dinero. El deseo de cada día querer tener más a cualquier costo. Cada día querer tener más a cualquier costo. ¿Cuánto es suficiente? Seamos honestos. En nuestra ambición nunca es suficiente. Nunca. Y siempre queremos más. Siempre queremos un peso más. Siempre queremos $1 más.
Siempre queremos algo más. El versículo 4 dice, miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes. Clama contra ustedes. Clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. El texto lo que está diciendo es, mucho cuidado porque el Señor sabe lo que nosotros estamos haciendo. O sea, nosotros a veces vivimos como si nadie se enterara. No, nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque fue algo del corazón. Y pensamos que nadie se dio cuenta. Y el texto de Santiago nos dice, cuidado que sea alguien que se dio cuenta. El Señor todo lo sabe. Él vio. Y Él ve el mal uso que nosotros hacemos del tiempo, como hablábamos la semana pasada, de los recursos materiales que Él nos da. El amor al dinero escribe Pablo en la primera carta de Timoteo, por allá en el capítulo 6 de la primera carta de Timoteo. Va a decir que el dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero, no el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y luego pasa más adelantico en el versículo 6, capítulo 6, versículo 10, dice eso. El amor al dinero es la raíz de todos los males, para luego pasar al versículo 17 y decir, nos da todas las cosas, hablando de Dios, en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué tal? El amor al dinero es la raíz de todos los males, pero Dios es quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Si Dios te dio dinero es para que lo disfrutes. Pero haz lo correcto con tu dinero. Glorifica a Dios, es decir, entrega tus llaves. Entrega las llaves. Entrega las llaves de tu corazón, entrega las llaves de todo. Es decir, que el Señor sea quien esté regulando ese amor al dinero, ese egoísmo, esa avaricia con la que estamos viviendo. Santiago, al igual que Pablo, advierte contra el amor al dinero que guía a las personas a ese mal uso del recurso para sus propósitos egoístas, pecaminosos, de las riquezas con las cuales Dios los ha bendecido. La riqueza es una bendición de Dios, pero hay que usarla correctamente. Es posible que la mayoría de los que estemos viendo esto estemos pensando, bueno, nosotros somos pobres. Cuando voy a determinado lugar aquí cerca de mi casa y me encuentro con una señora con mucha frecuencia, una señora que es una habitante de la calle. Ella tiene algún grado de demencia por su conducta, observo que tiene algún grado de demencia. Seguramente yo no soy una persona que goza de grandes fortunas, no. Pero para esa señora seguramente yo soy rico. Seguramente nosotros somos ricos si comemos 2 veces al día, 3 veces al día. Somos ricos para muchas personas en el mundo. Somos ricos. Porque esto de la avaricia no es un asunto solamente de los que tienen mucho, también de aquellos que apenas tenemos para vivir. Estamos en una completa inconformidad con lo que tenemos. Ahora, ¿qué? Y esto es una cosa, qué desastre. Qué desastre la vida cuando no se entregan las llaves. Todos hemos visto las propagandas tan dramáticas, ¿no? De cuando no se entregan las llaves, el hombre que está alicorado no entrega las llaves y luego se muestra como lo dramático y son hechos reales, pues, porque tenemos muchas evidencias o un conocido o una noticia que fue atropellado por un borracho que iba conduciendo y todas las cosas. Es un total desastre cuando nosotros no entregamos las llaves de nuestra vida. Las dos últimas reflexiones, la de hace 8 días y la de hoy, nos llevan a esa conclusión de que la vida es un completo desastre si Dios no está
dirigiendo, si vivimos como si Dios no existiera, si administramos el tiempo, los recursos, nuestros bienes materiales como si Dios no existiera. La vida es algo corto. Si tienes 30 años, piensas que tienes toda la vida por delante. Cuando llegas a los 50, vas entendiendo que ya la vida como que va llegando a un punto cumbre. Cuando llegas a los 60, ya te sientes cuesta abajo. Cuando llegas a los 70, entonces ya vas sondeando el abismo. Cuando llegas a los 80 te sientes al borde del abismo. Cuando llegas a los 90 como si te estuvieran empujando en el abismo. La vida es algo tan corto. Solo que pensamos que todo está a nuestro favor. Pero para que no tengamos los remordimientos de como tantas personas que conocemos, que hoy viven con el remordimiento de si yo hubiera hecho algo diferente. Y para evitar ese remordimiento hay que entregar las llaves. Hay que entregar las llaves. Nosotros tenemos un llamado en Santiago a ser oidores, hacedores de la palabra, no solo oidores, hacedores de la palabra. Y pensando en esto de hacedores y no solo oidores, el llamado que nos hace Santiago hoy es, ante lo corta que es la vida, toma la mejor de las decisiones hoy. Mañana no sabes si llegó tu turno en la fila. Por eso, entrega las llaves. Hoy vívelo como si fuera el último día de tu existencia, porque no tienes ninguna garantía de que es el penúltimo. O que te faltan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años de vida. No tienes la certeza. Por eso, ante lo corta que es la vida, toma la mejor de las decisiones hoy. Mañana no sabes si llegó tu turno en la fila. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Un abrazo. Recuerda escribir allí en el chat. Y si está viendo el devocional después de su transmisión, entonces en la caja de comentarios. Allí estaré esperando. Vamos a orar. Y escriba, por favor, que estaré muy pendiente. Recuerde un sorbito de café para poder ir asimilando lo que el Señor nos ha dicho. Señor, gracias por esta oportunidad y llevarnos a reflexionar, Señor, en que efectivamente la vida es algo corto y que tenemos un llamado, Señor, a administrar este bien preciado que tú nos has dado, que te pertenece. Soy administrador de algo que he considerado mío, pero en realidad no lo es, y es mi vida. Son mis bienes, son mis riquezas, muchas, pocas, escasas, pero todo eso me lo has dado, Señor. Y me has llamado a ser administrador de esto. Ayúdame a tomar las mejores decisiones, porque no sabemos cuándo llega el turno, Señor, porque todos estamos en la fila. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un abrazo, mis hermanos. Que este día sea un día para disfrutarlo, un día para gozarlo, con la certeza de que efectivamente Dios está con todos nosotros. Nos está guardando, nos está dirigiendo, nos está cada día encaminando en su buena voluntad. Vivan este día intensamente, pero entregue las llaves. Entregue las llaves. Bendiciones.